Hola a todos, en esta nueva serie de videos vamos a hablar de Pinball, inspirado en este libro de Chus Algora que volví a releer y es genial. Vamos a hablar de la evolución del pinball, principalmente de la evolución de la tecnología, cuando pasó de ser un simple bagatelle, esos juegos de la corte francesa que eran unos clavitos y unas casillitas, un tirabola y no mucho más, en una tabla de madera, a lo que son hoy con todas las tecnologías que tiene, pasando por todo ese camino largo que recorrió, desde que fue una máquina de juego, desde que pasó a ser un juego de azar a ser un juego de habilidad, todo eso en esta nueva serie de videos, así que no se lo pierdan. Bueno, como muchos saben, la historia del pinball por ahí comienza con lo que eran los bagatelle, que era ese juego de la corte francesa de 1800 más o menos, que eran unas tablas, unos tableros para jugar, que tenían unos pines, unas bolas, y uno tiraba y tenía que invocar en diferentes lugares, etcétera, etcétera. Eso se derivó a que empezara a usarse en juegos de chicos, bueno, en varias cosas, hasta que se empezó a industrializar la fabricación y se empezó a pensar en usarlo comercialmente. Al usarlo comercialmente, empezaron a agregarle un monedero, un tirabolas, diferentes tipos de marcadores, mejorar los muebles, mejorar la gráfica, porque obviamente trataban de ser el más llamativo, el más vendido, el más interesante. Eso fue la prehistoria del pinball. El pinball empieza a tomar forma en los años 30, digamos, lo que nosotros hoy conocemos como pinball, sin cabezal, que era un pequeño tablero. La gran mayoría de esos era para montar arriba de una barra, la barra de un bar o por el estilo, pequeños. Vale incursiona en eso, con unos pequeños modelos de madera. Y uno de los modelos más famosos de esa época es el World's Fair Jigsaw de Rockola, que tiene inclusive todo un rompecabezas con el dibujo de la Feria Mundial, que se arma a medida que uno va invocando las bolas en cada lugar. Al principio no tenían puntuación, o las puntuaciones eran marcadas por sumar los puntos que marcaban en los diferentes casilleros donde caían. Y luego hubo diversos sistemas de puntuación que empezaron con la electrificación, a baterías al principio. Entonces teníamos unas pequeñas baterías adentro que hacían que avanzara una pequeña aguja o que marcara alguna luz o lo que fuera. Los primeros eran netamente mecánicos, el mismo mecanismo que accionaba la moneda, uno empujaba, largaba las bolas para jugar, se tiraban las bolas y no mucho más. Cuando empiezan los primeros eléctricos, como en este caso este modelo de Bali, que lo restauré yo hace unos años, es muy interesante, uno tenía que tirar la bola y tratar de adivinar cuál era la luz que estaba seleccionada. Al encenderse la luz, hacía avanzar una aguja que avanzaba el punto. Esto era todo hecho con unas pequeñas bobinas, unos contactos, unas luces y una batería, no mucho más. Obviamente eso se fue sofisticando, empezaron a aparecer los marcadores, primero lo que nosotros conocemos como juego de millón, que son las luces que se empiezan a encender el cabezal, empieza a aparecer un cabezal un poquito más pequeño, se va agrandando con el paso del tiempo, va incorporando gráfica, empieza a aparecer el diseño, y empezamos a tener los primeros pinball eléctrico, llamémoslo, donde no había un cerebro o un sistema que pensara, sino que básicamente los contactos activaban una serie de relés que hacían avanzar unos contadores que marcaban los puntos en el tablero. Eso sería los primeros pinball que los conocemos más o menos como lo que son ahora, donde en el backlash tenemos esos puntajes que van avanzando. Ya unos años más tarde, los mecanismos se empiezan a poner un poco más sofisticados, más complejos, empezamos a tener más relay, las máquinas ya son eléctricas, o sea, tenemos un transformador adentro que es el que alimenta el juego, pero ya tenemos un motor que hace las cuentas, que después vamos a explicar un poquito cómo es todo eso, un motor, una serie de mecanismos que resetean los puntos, antes solamente vos podías marcar un punto, 10, 100, 1000, lo que fuera, porque ese contacto directamente hace actuar el contador, en este caso el mecanismo que avanza las luces en el tablero, y luego este motor nos permite tener 20, 30, 40, 50, porque son una serie de pulsos que hacen avanzar la unidad. Entonces, los años 40 y 50 empiezan con todo este avance tecnológico, los juegos se vuelven más sofisticados, tenemos juegos donde hay que completar una serie de letras, una serie de luces, lo que fuera, pero eso nos permite ya tener una especie de cerebro en la máquina que hace todo este tipo de cuentas. De alguna manera, ya en los años 50 ya los pinballs estaban súper incorporados, eran sofisticados, muy bonitos, muy bien de estética, muy pensados los juegos, pero nos faltaba una cosa, los flippers.
Los flippers o pateadores, o como lo queramos llamar, aparecen por primera vez en el pinball Humpty Dumpty de Gottlieb. Y es súper importante esto, porque lo que hace es que automáticamente el juego deja de tener ese factor de azar donde uno como mucho podía sacudir un poquito la máquina, moverla para acá, darle un golpecito. Al tener en este momento los flippers nos permiten tener un control sobre la bola. Eso es súper importante porque además hace cambiar de alguna manera el enfoque que tenían las máquinas, que están siendo como vistas como máquinas de azar, a ser una máquina de habilidad. Entonces Humpty Dumpty tenía 6 flippers que estaban puestos mirando hacia afuera, no como nosotros los tenemos ahora incorporados habitualmente, que están los dos en la parte de abajo principales hacia adentro, sino que estaban 6 distribuidos en el campo de juego para el lado de afuera. Pero eso ya daba bastante control sobre el juego. Obviamente todos los otros fabricantes empezaron a querer mandarse a hacer lo mismo, empezaron a hacer eso e inclusive armaron lo que llaman retro kits para poder ponerle flippers a máquinas que originalmente no lo tenían. Claro, básicamente son 2 bobinas que se habilitan con los 2 botones al costado y con un relay que es cuando está el juego en funcionamiento. Así que eso fue el gran cambio que tuvo en un momento el pinball cuando agregaron Humpty Dumpty. Gottlieb agregó los flippers. Entre los años 50 y 70 podemos decir que fue el boom más fuerte de los pinball. Digamos que los 60 serían los años dorados del pinball, donde hubo un montón de ingenio en los mecanismos, un montón de creatividad. Y esto que estábamos hablando de esta especie de cerebro, que es el motor que tienen dentro de las máquinas, que hace una serie de cuentas, pasos y todo eso, pasó a permitirnos juegos más sofisticados. Cuando hablaba en un momento de que de alguna forma los pinball electromecánicos son digitales, es porque básicamente los contactos, los relays y todo lo que hay dentro de la máquina puede estar o encendido o apagado. No hay puntos en el medio. Entonces, el sistema que utiliza es una lógica netamente digital. Ya sean los contadores de las luces que tienen millones o los rotativos, que son los que uno ya está más acostumbrado a ver en un pinball electromecánico, funcionan exactamente lo mismo que un pinball digital. Es el mismo concepto. Una serie de pulsos hace avanzar el contador hasta que llega a 9. Cuando viene el nuevo pulso del 9, lleva un pulso que se llama acarreo, que lo envía al pulso al siguiente dígito. O sea, si estoy en 9, al enviar un pulso cuando la máquina está en 9, hay un switch que le dice ahora tenemos que pasar al número siguiente. Marca 10. El del 9 pasa al 0 y el contador siguiente pasa al 1. El motor en este caso, que tiene adentro, que tiene un montón de levas, y depende, Gottlieb tiene un sistema, Williams tiene otro sistema, Varese tiene otro sistema, lo que hace básicamente es al activarse algún relay, la combinación de switch hace que nos permita dar varios pulsos, por ejemplo, para resetear los contadores. Entonces, da una cadena de pulsos para que los contadores lleguen todos hasta donde el switch está en la posición que le dice estamos en 0. Esto todo fue la evolución. Y esa es como si fuera una especie de software fijo que tiene armado la máquina, donde está pre-seteado lo que va a hacer cada uno de los relays. Bueno, de esta manera todos los pinball tenían ese mismo funcionamiento, básicamente porque era la forma más práctica, la tecnología que había en ese momento, inclusive los bingo lo utilizaron también, funcionan de otra forma, pero bajo el mismo sistema, genera inclusive unos números random a través de una serie de levas y de ruedas que se activan mecánicamente. Todo eso electromecánicamente, relays, bobinas, motores, nada más. Obviamente estaba la tecnología de las válvulas y los primeros transistores sobre el fin de los 50, principios de los 60. Lo que pasa es que no tenían mucho sentido y no eran lo suficientemente estables, no manejaban las corrientes que tenían que manejar, las válvulas funcionaban con muy baja corriente y altas tensiones, no era muy práctico y tenías un sistema que te funcionaba establemente. Las pocas cosas que se han hecho, como por ir mezclando estas tecnologías, es en algunos pinball franceses que he visto que llevan unos numeritos Numitron, que son esas como unas valvulitas para indicar los puntajes, y eso ya era como, bueno, mezclamos un poco de tecnología. En algunas máquinas de los 70 usaron efectos de sonido electrónico, con unas placas que se montaban sobre el mismo circuiterio electromecánico. En algunos pinball españoles particularmente hubo toda una serie de displays que se pusieron, que unos lo único que hacían era repetir lo que estaba en los carretes mecánicos que estaban puestos detrás del cabezal, que no se veían. Y en algunos casos, por ejemplo el Metrópolis de Maresa, que salió también con otra marca, porque Maresa justo dejó de fabricarlo, directamente los pulsos del sistema electromecánico le llevan una placa que es la que lleva las cuentas de los puntos electrónicamente con compuertas digitales. Pero para esto estamos hablando de fines de los 70 ya.
Uno de los primeros pinball electrónicos que salen completamente electrónicos es uno que se llama Espíritu del 76, de una marca Mirko, que era nada, recién empezaba con esas cosas, y es totalmente electrónico. Año 1976. Ya había microprocesadores, los primeros bastante elementales, pero funcionantes, estables. La lógica digital ya existía, las compuertas digitales existían, y fueron los primeros que se animaron a dar ese salto. Porque el problema, obviamente, es si yo tengo una industria que está establecida, donde estoy fabricando miles de máquinas al mes, cambiar la tecnología es cambiar toda la línea de montaje. Necesitas otro tipo de gente que sepa operar con eso. O sea, tenés que cambiar drásticamente toda la forma de operar eso. Entonces, a su vez, los operadores tenían que aprender, ya estaban acostumbradísimos, o sea, que si un relay falla, cambiarlo, tener repuesto, tener stock de material, limpiar una lengüeta, algo que lo podía hacer prácticamente cualquiera con un poco de experiencia. En el caso de la electrónica no, era todo un mundo diferente. Lo mismo pasó en el mundo de las sinfonolas, que pasaron de electromecánicas a electrónicas prácticamente de un día para otro, porque el funcionamiento de las electromecánicas era tan estable y tan confiable, ya tan acostumbrados a eso, que no tenía sentido dar un salto a una electrónica donde el fabricante tenía que modificar cosas, el operador no se sentía cómodo con eso. Y entonces los primeros pinball que empezaron a salir luego de este Espíritu del 76 fueron algunos combos. O sea, por ejemplo, Gottlieb, casi todos, no sé si todos, pero casi todos los System 1 de Gottlieb, que usaban un sistema fabricado por Rockwell especialmente para ellos, las famosas arañitas, que son unos chips que además son complejísimos porque es un procesador de 4 bits, lo que era una antigüedad. Tienen parte de la RAM en todos los chips. O sea, algunos tienen una función más específica, pero en general está repartido entre todos. Entonces eso hace que tenga bastante compleja la reparación, y al punto que luego no se fabrican más y no hay más repuestos de eso. Bueno, Cleopatra, Ángel y Charlie, Sinbad y una larga lista de esos primeros títulos de Gottlieb salieron las dos versiones. Entonces lo mismo pasó con Bally. Bally sacó, por ejemplo, Blackjack en versión electrónica y electromecánica, más que nada para adaptarse a los operadores que decían: yo no sé si me arriesgo a tener una máquina electrónica que no la sé operar, no la sé manejar, si se rompe, ¿qué es lo que hago con esto? Williams se animó también con un par de títulos que había sacado electromecánica, hizo algunas versiones en muy pocas tiradas electrónicas, más que nada para probar todo eso, pero el cambio era muy radical desde los switches, que eran distintos, hasta todo lo que tenía que ver con lo que iba dentro de la máquina. Recién podemos decir que en el año 78-79 todos los fabricantes estaban fabricando máquinas digitales. Los pinball digitales electrónicos básicamente lo que tiene adentro es un CPU, un microprocesador que se ocupa de hacer todo lo que es cálculo, operaciones y correr un software que le dice cuando toca tal switch hay que marcar tantos puntos, hacer tal secuencia de luces, lo que fuera. Entonces adentro vamos a encontrar esa unidad que es el procesador con sus dispositivos de control externo, o alguna placa que maneja luces, alguna placa que maneja bobinas, todo en estado sólido, claro. En realidad queda mucho más compacto porque en la mayoría de las máquinas, salvo alguna que otra, todo estaba puesto dentro del cabezal. Inclusive en las Bally de la primera serie y las Williams estaba todo en el cabezal, transformador incluido. O sea, el mueble abajo, que antes estaba repleto de relays y motores, de golpe no tenía nada. Entonces era muy práctico y era fácil porque de alguna manera uno podía intercambiar las placas y resolver una cuestión en la locación. Se fabricaron también kits de reparación para eso, para que el operador pudiera tener un sistema para comprobar las compuertas lógicas, para comprobar las placas de luces o lo que fuera. Esos son unos kits bastante comunes. Yo he visto de Stern, de Bally, de Gottlieb, un poco de todo. En los años 70 luego se empezaron a dejar de usar, o por lo menos en Argentina llegó muy poquito. Pero algo bastante común para el operador grande tener uno de estos kits para poder chequear las placas. La gran mayoría de los playfield, como saben, están hechos en madera, es multilaminado, que se ha hecho desde los primeros, han sido con las maderas más sencillas, más complejas, pero casi siempre después fue el mismo tipo de madera multilaminada. Pero los españoles probaron a hacer los que ellos llaman el metacrilato, nosotros llamamos acrílico, pero básicamente es un playfield impreso en plástico del lado abajo, montado sobre una madera. Las ventajas que tienen esto es que claramente no tenemos desgaste en la pintura. Y generalmente son unos acrílicos, un metacrilato de 4 o 5 milímetros, que es bastante difícil de dañar. Hay casos que está dañado por el desgaste, por el calor que se ha deformado. Pero la ventaja de eso es que en general se puede pulir y se recupera. Entonces hay máquinas que han tenido muchísimo juego que con una pulida quedan nuevas. Algunas de las grandes marcas, como Bally y como Gottlieb, han intentado en algún momento de usar playfield plásticos y no han tenido resultados. Yo creo que porque no usaron lo mismo que estaban usando los de España.
Y la verdad es que he visto montones de pinball españoles con el Metacloud que quedan fantásticos, los Free están nuevos. Pero en Estados Unidos no ha tenido difusión, yo no sé si porque no han probado, o porque las pocas pruebas que hicieron no resultaron, y porque ya estaban acostumbrados a fabricarlos así. De hecho, sabemos que hoy en día los tableros nuevos tienen mucho problema de que se marcan con los primeros golpes de una bola, ya se marcan. Y también hay una cuestión de si es mala la laca, la impresión, o sea, los procesos que hay ahora no son los mismos que había antes, la impresión es digital, no se hace más por serigrafía. Y otra cosa súper importante, que no es una cuestión de cuánta laca le ponen arriba, porque en los del año 78 van a ver que es una serigrafía, tiene una mano fina de laca y se acabó. Y el tablero a veces se conserva mejor que uno hace unos años atrás. Yo creo que la diferencia principal en eso es la madera. Antes eran maderas que estaban estacionadas años, que estaban cuidadas, ya eran maderas duras, y hoy son maderas que tienen mucho menos estacionado, más blandas, y que ya no se pueden volver para lo que eran las anteriores. Luego los pinballs se vuelven totalmente digitales, el avance es bastante rápido, hay un leve estancamiento entre el 78 y 79, Williams larga su Gorgar, que tiene voces por primera vez. Ya se habían usado en algunos videojuegos, pero también recordamos que en ese momento vos tenías los chips sintetizadores de voz, que eran bastante artificiales. Y lo que hizo Gorgar, o Williams mejor dicho, con el Gorgar, que era grabar en las memorias las frases. Tenía 7, 5, 6 frases que se repetían las palabras, las combinaba y con eso podía generar frases más largas. Bally saca el Xenon, que usa un montón de ROMs para generar las voces que están grabadas digitalmente adentro del chip. Eso era muy caro en esa época. Pensé que todo el juego corría en 2 chips de 16K y la voz nada más debía tener, no sé si no tiene 6 o 7 chips de esos, solamente para las voces que tiene grabadas, además del programa de la placa de sonido. Entonces eso se fue modificando, fue avanzando y luego viene la marea del videojuego y de las consolas. Entonces, para ya el año 81, 82, eso se empieza a notar muy fuerte, empieza a disminuir la atención sobre el pinball, la gente que iba a los arcades, a los salones de juego, entonces el pinball empieza a quedar un poco relegado y los avances en ese momento empiezan a detenerse. Empiezan a aparecer algunas cosas nuevas en los años 85-86, donde empieza a aparecer el pinball, con placas con música, como toda la serie de los 85-86 de Gottlieb, con unas placas de sonido muy buenas, algunas con voz, otras pero realmente más elaborados, con ya playfield mucho más sofisticados, display alfanuméricos. Y eso empieza a mejorar hasta que llegamos a Williams con las placas DSS de sonido, que básicamente usa samples de sonido comprimido, como si dijéramos un MP3, llamémoslo. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, un Indiana Jones tenga el sonido con la calidad que tiene. O en Data East, que tiene el chip que toca la música, que generalmente en casi todos los pinballs son chips Yamaha, fabricados por Yamaha. Es el mismo chip de 3 voces más un canal de ruido, que es el que hace los efectos de batería. Entonces, todo eso fue avanzando bastante rápido hasta los últimos modelos que se fueron sacando para el año 94-95, ya tienen una tecnología bastante superior. Aunque dentro uno va a ver que las placas cambian, que se modifican, que se ven más grandes, más sofisticados. El cerebro básicamente de las máquinas es muy similar a los primeros electrónicos. Siguen usando casi todas un microprocesador o 6502 para la serie Gottlieb o 6800 para la serie de Williams, Bally y todos esos. Obviamente con un poquito más de velocidad y con todo un entorno mucho más sofisticado para tener otras capacidades que los pinball más viejos no tenían. Entre todos estos avances de la tecnología, lo que es muy curioso también es que hubo muchas fallas de diseño que aparecieron en los primeros pinball electrónicos que no fueron corregidas. Por ejemplo, poner las baterías en el medio de la CPU. Explícame por qué, no se sabe, pero en medio de la CPU hay unas baterías que se sulfatan y que chorrean ácido y arruinan el CPU. No pararon de hacerlo eso. Los únicos que se avivaron fueron los de Gottlieb, que cuando hacen su System 3, que sale para el año 90, cambian radicalmente el diseño que venían estirando del año 80 en diferentes versiones, 80A, 80B, agregarle placas y agregarle cosas por todos lados, por el playfield, por el mueble, para mejorar las capacidades que tiene el software y el hardware.
Y para el año 90, el Regnal System 3, que es el mejor sistema que fabricaron un pinball. Y para el año 90, el Regnal System 3, que es el mejor sistema que fabricaron un pinball, donde evitaron los problemas de falso contacto de los conectores de luces, que es algo crónico en las máquinas desde las Bally de las primeras Williams hasta las Bally Williams del 95. No hay un conector de luces que sobreviva. Y lo mismo le pasó a los de Data East, que los de Data East básicamente copiaron primero, cuando eran Stern, las Bally del 78 y luego copiaron las Williams System 11. Entonces es una falla que la siguieron trayendo a lo largo y que las Gottlieb System 3 cambiaron la batería por una pila de esas de litio pequeña como las de reloj en el medio del CPU, que el único cada tanto hablo 15 años hay que cambiarla. Yo creo que he cambiado muy pocas pilas en máquinas originales de esa. Y esas no se sulfatan, no corren en el CPU y no tienen tanto problema. Otra cosa súper interesante de la tecnología de Gottlieb System 3 es que la matriz de switch y la matriz de luces comparten los drivers. Entonces sigue siendo, si uno pasa como pasaba con las Williams, con las Bally, que sin querer tocaba un cablecito de una lámpara con un switch y volaba la matriz de switch, en este caso como mucho se prende la lámpara o se activa el switch, pero no explota nada porque está controlado por la misma matriz. Lo único que cambia son los retornos. Un retorno es para los switch, otro retorno es para las luces, pero funcionan con la misma alimentación. Eso fue sumamente inteligente. Y si van a abrir una Mario Bros o cualquiera de esas máquinas, van a ver que adentro el cableado es súper parejo, súper prolijo, no hay cosas colgando por ningún lado, no hay cables que van de un lado para otro, son 4 placas prolijamente montadas y los cables corriendo perfectamente. Cuando nos vamos a las tecnologías actuales y los pinball nuevos, lo que vamos a notar enseguida es que tenemos displays LCD o LED que tienen sonido mucho mejor. ¿Qué pasa? Hoy ya muchas de esas corren como si fuera una Raspberry Pi, por llamarlo de alguna manera, custom para la máquina, o inclusive algunas corren sobre una placa de PC con otro tipo de adicionales. Están interconectadas muchas por cables de red, como si fuera el conector de red de internet. O sea, han simplificado muchas cosas y se han actualizado y han mejorado, aunque a su vez también se han vuelto un poco más difíciles de reparar por el técnico. Pero a su vez ha simplificado muchísimo lo que es toda la tecnología que está dentro de la máquina. Obviamente permite muchas más cosas, mejor calidad de sonido, animaciones en los displays, juegos de luces mucho más interesantes. Entonces eso es algo que realmente se modificó radicalmente desde los primeros pinball hasta ahora. Y inclusive hay kits que uno puede armar su pinball custom a partir de los kits. Inclusive van a ver también, qué sé yo, pasó con la Funhouse 2.0, la nueva Woodwind, la de Machine 2.0, que sobre el mismo equipo se permiten modificaciones agregadas con tecnología más moderna. Y creo que otra cosa que rompe un poco la barrera de las tecnologías son los tableros de Multimorphic, que ellos directamente pusieron un LCD debajo del playfield con solamente la parte de atrás que se desmonta y se cambia, y actualización de software. Uno puede tener una máquina nueva y toda la imagen y los sensores están puestos alrededor de esa pantalla LED que queda fija en la máquina. Eso es algo súper interesante. Bueno, espero que este hiper de contrarresumen apretado de lo que son los cambios de tecnología entiendan un poquito más cómo es que funciona eso y cómo un pinball electromecánico es un pinball prácticamente digital sin tener procesador, con el mismo concepto en cuanto a funcionamiento, pero con tecnologías totalmente diferentes. Un tirabola, unos pines, unos clavitos, nada, una tontería, hasta que se fue siglos atrás. ¿Por qué tengo los anteojos puestos acá? ¿Cómo pasó a ser de un juego de la corte francesa al pedo? Hola a todos, ahora volvemos con